Jóvenes, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes, Alessandra. A ver, jóvenes, buenas tardes. Nicole, Fabiana, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Ajá, buenas tardes, Fabiana. Edgar, Alessandra, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ahí está Edgar, muy bien. Fernando, buenas tardes. ¿Te escucho, Fernando? Ahí está, muy bien. A ver, ¿quién más veo por ahí? Nicole, Lincoln, buenas tardes con todos, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Ahí está, muy bien. A ver, ingresan saludando. Jean Paul, buenas tardes, Jean Paul. Buenas tardes, profesor. Lincoln, buenas tardes, ahí está. Jean Paul, buenas tardes. Isaac, buenas tardes. A ver, saluden, jóvenes. Jean Paul, Profesor Julio, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ahí está Jean Paul, listo. Ahí está, perfecto, Jean Paul. Muy bien. A ver, vamos viendo para que todos ingresen correctamente. Muy bien. A ver, jóvenes. Vamos a trabajar el día de hoy en lo que es física, cambio de fase. Estábamos trabajando la clase anterior, ¿cierto? Con este tema. Vamos a continuar el día de hoy, ¿ok? Con ese tema de cambio de fase. Muy bien. Buenas tardes, Nicole. Nicole, buenas tardes. Saluda, hija. Buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ahí estamos. Muy bien. A ver, ¿quién más por ahí falta? A ver, ya. Por acá lo tengo. Vamos viendo. Buenas tardes, Alison. Buenas tardes. Saluda, hija. Buenas tardes. David, buenas tardes. Saluden, no los escucho. Alison Vilca, buenas tardes. Alison Gutiérrez, saluden, chicas. Ya, listo. David, vamos a empezar entonces. A ver, jóvenes. A ver, por acá tengo algunos de sus compañeros que ingresen de una vez para poder empezar. A ver, jóvenes. Estefano Chávez, saluda, buenas tardes. Brian, saluda, buenas tardes. No te escucho, Estefano Chávez. Francisco, saluda, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ahí Buenas está. tardes, profesor. Buenas tardes, Alessandra, buenas tardes. Brian, buenas tardes. Buenas. Listo. Ahora sí, vamos a empezar, jóvenes. Vamos a empezar. Listo. A ver, se van ubicando en su librito. Pero antes del librito vamos a terminar. Teníamos un ejemplo pendiente, un ejercicio pendiente para poder desarrollar. Teníamos, sí, un ejercicio pendiente, lo que es cambio de fase. El cambio de fase, recordando, jóvenes, que el cambio de fase es cuando el estado de un cuerpo puede pasar de sólido, ¿cierto? O de líquido a sólido, o de sólido a líquido, ¿cierto? O de repente de líquido a vapor. Esos son los cambios de fase, o puede decir los cambios de estado. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, dicho esto, vamos a pasar aquí a la diapositiva. A ver, que estábamos trabajando en la clase anterior. Muy bien. Ahí vamos a ubicarnos entonces, jóvenes. Listo, ya estamos todos. A ver. Algunos tienen problemas de conexión que no pueden ingresar todavía. Ya los admití. A ver, ya ingresamos. Rosa, Yadira, ya ingresaron. A ver, no podían ingresar. Saluden, jóvenes. Buenas tardes, porque recién ingresan. Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, Yadira. Listo, Paucar, ¿qué pasó con Paucar? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Yadira. Listo, ahora sí, empecemos entonces. Se nos va el tiempo. Ya, muy bien, Jean Paul, ahora sí. Hay que tener acá, tengo que ver quién está ingresando. David, buen día, David, o buenas tardes, David. Yasmín, saluda. Caleb, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ahí está, David, muy bien, Buenas David. tardes. Muy bien, ahí está, Caleb. Listo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Yasmín. Listo, vamos a empezar ahora sí, vamos a compartir por acá la pantalla. Listo, ahora sí, jóvenes. A ver,
Estábamos trabajando en la última clase, ¿cierto? Habíamos visto los cambios de fase y estábamos viendo los cambios de fase. En este caso habíamos visto primero de sólido a líquido y dimos un ejemplo, ¿cierto? El día o la clase anterior. A ver, y habíamos mencionado algo importante, de que en los cambios de fase, la temperatura, ¿qué sucede con la temperatura? Cuando hay cambio de fase, la La temperatura temperatura no cambia. no varía, ¿cierto? La temperatura no varía. ¿Y cuál es el estado, cuál es el punto máximo de excitación, la temperatura máxima de excitación para el hielo, para poder convertirse a líquido? ¿Cuál era la temperatura? Era de 1, 0 grados. 0 Cero. grados, 0 grados. grados, ¿cierto? Y la temperatura de máxima de excitación molecular, cuando hablamos de excitación molecular es movimiento de su molécula, ¿cierto? Su energía cinética en este caso. Para un cuerpo del estado líquido, para que pueda pasar al estado de vapor, ¿cuál era la temperatura, ¿cierto? 100 Máxima? grados. 100 100 grados. grados centígrados, ¿cierto? 100 grados Celsius, muy bien. ¿Y cómo calculamos esa cantidad de calor necesaria para que haya un cambio de fase? ¿Cómo se calculaba? ¿Con qué formulita se acuerdan? ¿Con qué calculábamos? ¿Qué mala? Qué mala, exacto, claro, Qué qué mala. mala. El calor era qué mala, o sea, la masa multiplicado por, ¿qué cosa? El calor latente, ¿cierto? De fusión. Y el calor latente de fusión para el hielo, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale el calor latente de fusión para el hielo? A ver, a ver. 0. A ver, no confundamos calor específico con calor latente. El calor específico del agua es 1. Del hielo y el vapor, el calor específico era 0,5, ¿cierto? Eso era para calores específicos. Ahora, para lo que era calor latente de fusión y calor latente de vaporización, les dio valores, 2 valores. El calor latente de fusión, ¿valía cuánto? Era la 80. cantidad 80 calorías por gramo. O sea, por cada gramo de hielo que se descongele, necesitamos 80 calorías. Y por cada gramo, a ver, el calor latente de ebullición o de vaporización, por cada gramo de agua que se convierta a vapor, ¿cuánto de calorías necesitamos? ¿Se acuerdan? 540. Ajá, 540. Esos dos valores le di. El calor latente de fusión, 80 calorías por gramo. Y el calor latente de vaporización, 540 calorías por gramo. ¿Ok? Tengamos en mente eso porque vamos a usar esto. Y habíamos desarrollado, a ver, un momentito que por acá tengo uno de sus compañeros, Camila. Listo, a ver, por acá. Vamos a estacionarlo por acá. Ahí está. Esto era el cambio de transformación. Ya listo, seguimos por acá entonces, más acá abajo. Listo, estábamos por acá, jóvenes, donde les había dicho de que para que el estado líquido se convierta a vapor, la temperatura máxima debe ser de 100 grados Celsius, ¿cierto? Acá lo tenemos. La temperatura de vaporización o temperatura de ebullición, que es lo mismo, 100 grados Celsius. Esta diapositiva está en la plataforma, ¿cierto? Ya lo subía, ustedes lo pueden haber visto ahí. Luego, ¿y cómo calculamos, profesor, el calor necesario para que haya ese cambio de fase del líquido al vapor? Esa cantidad de calor la calculamos con Q mala también. Pero aquí LV, ¿qué cosa era LV? El calor latente de vaporización. ¿Y cuánto vale ese calor latente de vaporización? ¿Cuánto vale? Ahí lo tienen, ¿vale? 540 cal. 540 calorías gramo. por gramo, ¿Cómo? ¿cierto? Sobre gramo. Ah, ya, profesor. Esto es cuando se va a convertir de líquido a vapor. Y el anterior, 80, era cuando se convertía de sólido a líquido, ¿cierto? Del hielo a líquido, para esos cambios de fase. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a desarrollar por acá este ejercicio, ejemplo número 2, con este ejemplo número 2 y una gráfica que sigue, ya pasamos al libro, ¿ok? Listo, entonces voy a proyectar esto para que lo puedan visualizar acá. Listo, a ver, un momentito, acá lo tengo. Ya. A ver, jóvenes, aquí estamos. ¿Cierto? Aquí está, listo. Acá lo tenemos, habíamos dicho esto, y acá está el problemita. Listo, ahí está. Tenemos entonces el problema ahí, o el ejemplo número 2. ¿Está bien? ¿Todos lo visualizan ahí, jóvenes? ¿Lo están visualizando? ¿Sí, no? Sí, ¿Sí profesor. lo ven? Ya, listo. Vamos a profesor. continuar. Listo, muy bien, gracias. Ahora sí, pasamos. Vamos a leer el problemita. Me dice, a ver, el problema me dice, ¿qué cantidad de calor será necesario para que 2 gramos de hielo a menos 40 grados Celsius tenga una temperatura final de 120 grados Celsius? ¿Cierto? Lo estamos analizando, ¿se acuerdan?
la clase anterior. Entonces, por acá, a ver, vamos a desarrollar esto los chicos mejor. Listo, ahora sí. A ver, jóvenes. Entonces, ustedes saben que trabajamos en la línea o el diagrama lineal. Y en el diagrama lineal, a la izquierda se coloca el de menor temperatura y a la derecha el de mayor temperatura, ¿cierto? ¿Cierto, jóvenes? Sí, profesor. Así es, así es. Sí. A ver, ahí respondiendo para saber si están a veces, cuando proyecto la diapositiva no los puedo distinguir. A ver, por acá el de menor temperatura, profesor. ¿Quién es? El de menos 40 grados Celsius, ¿cierto? Ahí lo tenemos, ¿ok? Pero ¿quién es esa sustancia? A ver, ¿qué cantidad de calor será necesario para que 2 gramos de hielo? Ah, ya, profesor, es el hielo, ya. Miren, miren, acá tenemos al hielo. ¿Está bien? Tenemos, profesor, 2 gramos de hielo. O sea, aquí hay hielo, atentos acá, pero hay 2 gramos. ¿Listo? Muy bien. Pero ese hielo que está a menos 40 grados Celsius, ¿se puede transformar directamente a 120 grados Celsius? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se No, puede? primero tiene que No. cambiar de fase. Exacto, porque el hielo automáticamente no va a ir de frente a 120. Profesor, por acá 120, vamos a poner el extremo. No. Primero debe cambiar de fase. Pero para que cambie de fase, Tiene debe que llegar a llegar ¿a cuánto, cero. cuánto? A 0. Ah, claro, profesor, muy bien. Entonces, de menos 40, primero debe llegar, por acá, a 0, profesor, a 0 grados Celsius. O sea, profesor, desde menos 40 para llegar a 0 hay una variación de temperatura, ¿cierto? Hay una variación, profesor. Y cuando hay variación de temperatura, hay un calor que debemos adicionarle. Y ese calor que necesita es el hielo para que pueda cambiar, ¿cierto?, a la temperatura. De menos 40 a 0. ¿Y cómo calculamos esa cantidad de calor, jóvenes? ¿Cómo se calcula esa cantidad de calor? A ver, cuando hay variación de temperatura. ¿Qué mala? Cuando hay variación de Se temperatura, mata. Se mata. Se mata. mata. No Mata. lo olviden, se mata. Ah, ya, profesor. Aquí debe ser se mata. Muy bien. Cuando llegó a 0 grados Celsius, recién, profesor, va a convertirse o va a cambiar de fase, va a empezar a cambiar de fase. Llegó por acá, profesor, entonces, aquí en 0 grados, recién va a poder convertirse a líquido. Pero para poder convertirse a líquido necesita un calor adicional, ¿cierto? Ajá, profesor, como no hay cambio de temperatura, porque cuando hay cambio de fase no varía la temperatura, entonces aquí hay un calor adicional. Ese calor que se le va a agregar para que cambie de fase, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo se calcula, se acuerdan? Qué mala. Aquí Qué sí mala. es quemala. ¿Por qué, profesor? Porque quemala se utiliza cuando hay cambio de fase. Aquí va a haber cambio de fase. El hielo que llegó acá a 0 grados Celsius se va a convertir acá en líquido, allá. Y para convertirse en líquido necesita calor. Y ese calor necesario, ¿cierto? Se va a calcular ¿con qué? Con quemala. Vamos a poner acá como calor de transformación, ¿ok? QT es calor de transformación. ¿Por qué? Porque se está transformando o está cambiando de fase. ¿Está bien? Una vez que cambia de fase, que necesita este calor, luego, profesor, irá directo a 120. ¿Qué dicen? ¿Irá directo a 120? A ver, jóvenes. No, Y- primero tiene que llegar a 100. Exacto, tiene que llegar a 100, profesor. Entonces, por acá va a llegar primero a una temperatura de 100. Por acá vamos a colocarle, ahí está. Debe llegar, profesor, a 100 grados Celsius. ¿Por qué, profesor? Porque aquí ya está en estado líquido. Entonces, profesor, desde acá, desde 0 grados Celsius, que ya empezó a derretirse, ya se está derritiendo, ya se convierte en estado líquido. Entonces, profesor, para llegar a 100, necesita un calor adicional aquí. Y este calor, desde 0 hasta 100, viene a ser el calor necesario ¿para quién? Para el agua, ¿cierto? Ahí está. ¿Y cómo calculamos este calor cuando varía la temperatura? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula? Se mata. Se mata otra vez, profesor. ¿Por qué? Porque hay una variación de temperatura. Profesor, llegó a 100 grados Celsius. Llegó. Cuando llega a 100 grados Celsius, recién, profesor, se va a transformar. A 100 grados, el líquido, ¿a qué estado cambia? ¿A qué estado cambia? El líquido a 100 grados ¿A al vapor? estado vapor. Claro, se Es- vaporiza, profesor. Entonces, por acá va a haber un cambio de fase cuando está a 100 grados Celsius. Y el cambio de fase, aquí arribita,
Profesor, no varía la temperatura en el cambio de fase, por eso la flechita va hacia arriba, porque si va a la derecha está cambiando la temperatura. Hacia arriba porque hay un cambio de fase. Entonces, profesor, aquí hay un cambio de fase también, o sea, necesitamos un calor de transformación, ¿cierto? También va a haber un cambio de fase. Pero aquí, ¿se dan cuenta ustedes que el cambio de fase se calcula también con la formulita? ¿Cuál es la formulita para el cambio de fase en este caso también? Qué mala. Qué mala Qué también, profesor, qué mala. Muy bien, necesito un calor para cambiar la fase. Profesor, aquí llegó en estado líquido y acá necesitamos el calor para que cambie de fase. Entonces se convierte acá, ¿en qué estado? En estado, Gaseoso. claro, en una fase gaseosa. Se vaporiza, profesor, muy bien. Se convirtió en vapor. Y una vez que está en vapor, recién puedo convertir o puedo aumentar esa temperatura, ¿a cuánto? Hasta 120. Y se dan cuenta que acá necesito un calor necesario, ¿para qué? Para convertir, ¿quién? Ese vapor. Ah, ya, profesor, hay varios calores. Así es. La suma de todos esos calores, ¿cierto? Sería el calor necesario. ¿Para qué? Para que cambie desde menos 40 para que llegue hasta 120. No llega directamente. Tiene que llegar por pasos. Cuando hay variación de temperatura, ¿cierto? Cuando hay variación de temperatura, aplicamos lo que es se mata. Y cuando hay cambio de fase, aplicamos ¿qué cosa? ¿Qué? Mala. Qué Qué mala. mala. Muy bien, listo. Entonces, profesor, vamos a empezar. Empecemos por acá. Primero el cambio desde el hielo a 0 grados centígrados. Profesor, es un cambio, hay una variación de temperatura. Entonces, la cantidad de calor, por acá, mirad, la cantidad de calor, ¿cierto? Lo calculamos ¿con qué? Con Qué mala. Se mata. se mata. Se ¿Por qué, mata. profesor? Se Porque mata. hay cambio de temperatura. Cuando ves este triangulito T, quiere decir que hay cambio de temperatura. Profesor, desde menos 40 hasta 0 hay un cambio de temperatura. Entonces sería con se mata. Muy bien. Entonces me dicen, a ver, profesor, vamos a calcular ese calor necesario. Dígame, ¿el calor específico de quién? Del hielo. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? ¿Se acuerdan? Calor específico del hielo. Medio. Un medio. Allá. 0.5. 0,5 o un medio, lo mismo. Por la masa, profesor, la masa de hielo. ¿Cuánto es la masa de hielo que interviene ahí? ¿Cuánto es la masa? Acá está, mira. 2 ¿Cuánto es el gramos. hielo? 2 2 gramos. gramos, profesor. Muy 2 2 bien. gramos. ¿Por quién? Por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es la variación de la temperatura desde menos 40 hasta 0? ¿Cuánto será? 40. 40. 40 positivo, ¿cierto? Claro, 40 positivo, porque es el final menos el inicial. Sería 0 menos 40 es 40 positivo. A ver, desarrollando, facilito, ¿cuánto salió el calor? A ver, 40. 40 calorías. Ya tengo, profesor, el primer calor necesario para que el hielo que está a menos 40 se transforme, ¿cierto? A hielo, el mismo hielo, a 0 grados Celsius. Una vez que llegó a 0 grados Celsius, recién está en su temperatura máxima para poder cambiar de fase. ¿Está bien? ¿Va a cambiar de fase acá, profesor? Entonces calculamos el cambio de fase. ¿Con qué? Con el calor de transformación. ¿Y cuál es la formulita? Se mata. Aquí hay cambio Qué de mala. fase. Aquí Qué hay mala. cambio de fase. Mala. De hielo Qué a mala. Qué agua. mala. Qué mala. Qué mala. Pero sería, qué mala fuiste, ¿cierto o no? Qué mala fuiste. Fuiste. Claro, ¿por Sí, qué? porque es de Porque fusión. de fusión, claro, muy bien. Muy bien, ahí está. Entonces reemplazamos, diremos por acá. A ver, profesor, la masa sigue siendo la misma, ¿cierto? Porque es el hielo que se ha convertido todo el hielo a agua, sigue siendo la misma masa. ¿Cuánto es la masa? Sería 2 gramos. 2 gramos. 2 gramos. Por el calor latente de fusión. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión? 540 calorías sobre gramos. 80, claro, el calor latente de fusión vale 80. Profesor, una multiplicación sencilla. Ajá, diversión total. ¿Multiplican cuánto sale? ¿Sería? 160 calorías. 160 calorías. 160 cal. Ah, caloría. Profesor, ya estoy acá, mira, estamos acá, ya se convirtió, el hielo ya se convirtió en agua con ese calor, ¿cierto? ¿Con qué mala? Con el calor o con el cambio de fase. Luego ya está en agua. Ahora debe pasar hasta 100 grados. Está agua líquida en 0 grados. Hasta 100 grados hay un cambio de temperatura. Y si hay un cambio de temperatura, hay un calor que necesita el agua para que cambie de temperatura. ¿Y cómo calculamos ese cambio? Se mata. Se mata, claro, acá hay se mata, profesor. Entonces,
Q es igual a C mata. Pero ese se mata, profesor, ¿para quién es ahora? Es para el agua, ¿cierto? Para el agua, no lo olviden, a cada uno con su respectivo. El hielo con su calor específico del hielo y el agua con su calor específico del agua. Me dicen entonces, ¿cuánto vale el calor específico ahora del agua? ¿Cuánto vale? 1. 1, claro. Uno. Cuando es en estado líquido el agua, su calor específico vale 1. Por la masa, ¿cuánto es la masa? ¿Cuánto es la masa, jóvenes? 2. 2. 2. La masa sigue siendo la misma porque el hielo se convirtió en agua líquida, sigue siendo la misma masa, no varía la masa. Por la variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de temperatura? Desde 0 a 100. Menos Desde 0 a 100. 100 será 100. 100. Claro, pues 100. 100. Multiplicando, 200. ya tenemos este calor. ¿Cuánto sería? 200, 200. profesor. Ajá, 200 calorías. Ya estamos, ya llegó ¿a cuánto? Ya llegó a 100. Ya está en 100 grados, ¿quién? El agua líquida. Ahora, ¿qué va a pasar acá, profesor? ¿Qué pasa acá? Aquí va a haber un cambio de fase, ¿cierto? De líquido al gas, al vapor. Y para ello necesitamos, ¿cierto qué cosa? Un calor para que cambie la fase. Y ese calor, a ver, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo calcularíamos ese calor? ¿Con qué formulita? A ver. Se mata. Masa por Qué aumento de mala. temperatura. Qué mala, sería qué Qué mala, mala. claro, qué mala, profesor, porque hay cambio de fase, mira, de líquido a vapor. Ajá, entonces sería qué mala, ¿cierto? De líquido a vapor. Pero aquí sería, atentos, qué mala vida, ¿cierto o no? Claro, ¿por qué? Porque acá se convierte ¿a qué? A vapor. Entonces, profesor, calculemos esa cantidad de calor necesaria para que se convierta a vapor, para que cambie de fase. ¿La masa cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es la masa? 2. Sigue siendo la misma, 2. profesor, 2. Por el calor latente, 540. ahora, ¿de quién? De vaporización. ¿Y cuánto es ese calor latente de vaporización? 540. 540. Ah, ya, profesor, así era. Así es, cada uno en su estado o en su fase. Cuando cambia de líquido a vapor, el calor latente es 540. Cuando cambia de sólido a líquido, el calor latente de fusión es 80. Y en este caso multiplicamos. ¿Cuánto sale entonces? 1080. 1080, profesor, calorías. Allá, ya llegamos, ya se cambió de fase, ahora está en estado de vapor, ¿cierto? A 100 grados Celsius. Ahora necesitamos convertir ¿a cuánto? A 120 grados Celsius. Le suministramos más calor, ¿cierto? Allá, más calor, así es, más calor. Y este calor sufre un cambio de temperatura, ¿cierto? El calor que se le adiciona sufre un cambio de temperatura. ¿Y cómo calculamos esa cantidad de calor? Se mata. Exacto, esa cantidad de calor, profesor, ya es del vapor, ¿cierto? Del vapor se calcula con se mata. Claro, se mata. Ahí está. Ya estamos en el vapor, jóvenes. Entonces vamos a calcular ahora sí esa cantidad de calor. Pero ¿cuánto es el calor específico ahora del vapor? ¿Cuánto es el calor específico del vapor? A ver, ¿se acuerdan? 1/2. 1/2 también vale, medio. claro, 1/2, muy bien. Multiplicado por la masa. ¿Cuánto es la masa? 2. 2. Y multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Cuánto es la variación de la temperatura? 20. 20. 20. Claro, de 100 a 120 la variación es 20. Listo. ¿Y cuánto sale entonces acá la cal. cantidad de calor? 20 ¿Saldría? 20 20 cal. cal. Ahí está. Listo, jóvenes. 20 calorías. Entonces, profesor, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué cantidad de calor será necesario para que 2 gramos de hielo a menos 40 tenga una temperatura final de 120? Sería la suma de todo, ¿cierto? Todos los calores. A ver, si suman todo, ¿cuánto nos daría por acá? A ver, vamos. 1600. A ver, ¿cuánto? Ah, exacto, mira. 140 más 60, 160 más 40, 200, más 200, 400. 400, 400 más, aquí sale 1100, ¿cierto? Ajá, 1500. 1500. Ajá, muy bien. Entonces, profesor, necesitaremos un total de 1500 calorías. Ahí está. Listo, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Mire, es seguir el procedimiento, ¿ah? Seguir el procedimiento para poder calcular la cantidad de calor necesario. Y tomando en cuenta, ¿qué cosa? Las fases. Si hay cambio de fases, utilizamos qué mala fuiste si es de sólido o líquido. Y si hay cambio de fase, para vapor, qué mala vida, ¿cierto? Y si hay cambio de temperatura, variación de temperatura,
se mata, porque hay variación de temperatura. No lo olviden, cuando hay cambio de temperatura, se mata. Cuando no hay cambio de temperatura, hay cambio de fase, quemala. ¿Listo? A ver, complétenlo ahí, jóvenes. Esta diapositiva está ya en la plataforma. Ahora sí me confirman, jóvenes, si todos lo tienen, pero los videos se están subiendo. Estos videos, justo este video que termina, ya se sube el día de hoy, con el de ayer, también falta el de ayer y de hoy. Por la tarde voy a estar subiendo estos videos para que también lo puedan repasar. ¿Listo, jóvenes? Ya, muy bien, ahí está, ya vi un nombre, listo. Muy bien, Alexander. Ahora sí, seguimos, jóvenes. Tengo una diapositiva más para hacer el resumen de todo esto. Es una figurita, una gráfica, porque en algunos problemas se pueden presentar gráficas. Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente. Ya dejo esto, jóvenes. Ahí está, no olviden, estos videos se están subiendo, se van a subir. Ya, a ver. Aquí tengo una última figurita, jóvenes, una última figurita para poder interpretar acá. Listo. A ver, aquí tenemos una gráfica. ¿Pueden visualizar la gráfica, jóvenes? ¿Sí lo ven, no? Sí, profesor. Listo, lo agrando un poquito, Aquí está. Ya, aquí está la gráfica para verlo mejor. Listo, jóvenes. A ver, cuando tenemos una gráfica de calor versus temperatura, profesor, ahí ve una gráfica en forma de escalerita. ¿Para qué sirve eso? Atentos. A ver, la gráfica te indica el aumento de temperatura, ¿cierto? Mira, al subir está aumentando la temperatura. Pero al aumentar de la temperatura, ¿qué sucede? Para que esa temperatura aumente, debemos suministrarle ¿qué cosa? Debemos suministrarle calor, ¿cierto? Calor. Calor, claro, debemos suministrarle calor. Profesor, vamos a empezar con un material, supongamos un material cualquiera, y si ustedes se dan cuenta, miren, si se dan cuenta en la figurita, desde el primer tramo, empezamos de acá, profesor, del punto A. La primera subida va a corresponder al estado sólido. ¿Está bien? Del estado sólido. La segunda subidita, de temperatura obviamente, corresponde por acá al estado líquido. ¿Listo? Y finalmente, la pendiente más alta corresponde al estado de vapor. Listo. ¿Y qué me quiere decir esta gráfica, profesor? ¿Qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica nos dice lo siguiente, que conforme un sólido sube su temperatura, va a llegar a un momento, ¿cierto? Por acá, mira, profesor, supongamos que la temperatura por acá, a ver, vamos a ponerle una temperatura de 20 grados, supongamos, de una sustancia X, 20 grados Celsius. Profesor, aquí en este punto tendríamos ¿qué cosa? La temperatura de fusión. ¿Por qué, profesor? Miren, dése cuenta de algo. Miren la gráfica. Sube, llegó hasta el punto B. ¿Y qué sucede de B hasta C? ¿Qué sucede de B hasta C con la temperatura? Sigue igual. Permanece constante, ¿cierto? O sea, profesor, ¿quiere decir que acá qué cosa hay? ¿Hay un cambio de fase? Así Sí. es. Cuando la temperatura permanece constante, hay un cambio de fase. Y el cambio de fase acá sería de sólido a líquido. Gaseoso. Sólido a líquido. ¿Te acuerdas? Mira, si acá está el Líquido. sólido, acá está el líquido. El cambio de sólido a líquido. Ah, ya, profesor. Cuando veo horizontal así la gráfica, quiere decir que no hay cambio de temperatura. Así es, mira, la temperatura sigue la misma. Aquí empezó la temperatura de fusión y sigue de manera horizontal. No cambia la temperatura. Y cuando no cambia la temperatura, quiere decir que acá hay cambio de fase. Profesor, sigue subiendo por acá. Muy bien, el líquido. Hasta llegar a este punto, al punto D. ¿Y qué sucede en el punto D? En el punto D, profesor, la temperatura va a seguir constante, de D hasta E, Sí. ¿cierto? Quiere decir que acá hay otra temperatura, una temperatura de vaporización, ¿cierto? O también que es lo mismo temperatura de ebullición, ¿ok? ¿Así, profesor? Así es, mira, ve. Y acá te das cuenta que desde D hasta E no cambia la temperatura. Hay un cambio de fase, del líquido al Vapor. vapor. Ahí está, profesor, muy bien. Entonces, jóvenes, cuando ven ustedes en una gráfica que está variando la temperatura, está subiendo como una pendiente, quiere decir que ahí vamos a aplicar ¿qué cosa? Vamos a aplicar se mata. ¿Cierto, profesor? Aquí de A hasta B, de C hasta D y de E hasta F, como hay cambios de temperatura, aquí está, mira, ve, A, B, C, D y E, F, ¿qué voy a aplicar, profesor? Voy a aplicar o voy a Se calcular la mata. cantidad de calor como Se mata. se mata. mata. Ahí está, se mata, muy bien. Ah, ya, profesor, así es, no lo olvides.
Profesor, y en los otros puntos, en BC y en DE, Qué no hay mala. cambio de exacto, Qué no hay cambio mala. de temperatura, profesor. Quiere decir que hay cambio de fase. Y si hay cambio de fase, aplicamos ¿qué cosa? Qué mala. Qué mala. Profesor, ¿qué mala fuiste o qué mala vida? Depende, por acá, mira, atentos, acá, mira. Lo que sí van a aplicar es qué mala, para esas dos horizontales, porque no hay cambio de temperatura. Aquí van a aplicar ¿qué cosa? Qué mala fuiste, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? Porque aquí hay un cambio de ¿qué? De sólido De a fusión. líquido, de fusión, Líquido. profesor. Claro, acá hay fusión, el calor latente de fusión. Aquí se está fundiendo. El cambio de sólido a líquido, hay fusión. Y Por eso arriba aquí... es qué mala vida. Exacto, y acá utilizo, profesor, el calor latente de vaporización. Qué mala vida. Claro, no lo olviden, aquí abajo, ¿cierto? Si el líquido fuese hielo de repente, ¿cuál es su calor latente de fusión del hielo? ¿Sería de cuánto? De De 0, 80. 80. 80. Calor latente de fusión, 80. Y el calor latente de vaporización para el hielo, 540. ajá, 40. si fuese agua, 540. 540. No olviden esos valores. Entonces, profesor, conclusión. Cuando está subiendo, cuando hay cambio de temperatura, se utiliza se mata. Y cuando hay temperatura constante, cambio de fase, qué mala. Qué mala fuiste cuando es fusión, qué mala vida cuando es vaporización. Eso para aprender las formulitas. Listo, jóvenes. Con esto ahora sí pasamos al libro. Vamos a ver algunas partes teóricas, verdadero o falso, y atacamos a los problemas. Muy bien. Este video, como ya les dije, ¿cierto? Se va a subir a la plataforma también para que lo tengan. Ahora sí, ya salgo de la figura, jóvenes, salgo de la diapositiva. ¿Listo? Si algunos han anotado, ahí en el acto, jóvenes, para poder continuar. Listo. Ahora sí, voy a salir. Muy bien. Ahora sí a su librito. Nos ubicamos en su librito. Ahora sí, jóvenes. En su librito por acá. Aquí estamos. Muy bien. Su librito de física. Voy a colocar esto por acá mejor. Listo. Las primeras para poder marcar de repente verdadero o falso según corresponda. A ver. Listo. A ver. Ahí estamos. Problema o la primera parte dice indicar verdadero o falso según corresponda. Me dice, la sustancia pura, al recibir calor, ¿cambia su composición molecular? ¿Qué dicen? Una sustancia pura, al recibir calor, ¿cambia su composición molecular? Por ejemplo, No. profesor, ¿qué cosa es una sustancia pura? Puede ser el hielo, puede ser el agua, puede ser un gas, el aire, son sustancias puras. Ahora, profesor, si yo le aplico calor al hielo, supongamos, porque estamos trabajando casi siempre con el hielo, le aplico calor, ¿cambiará su composición molecular? Falso. No, profesor, no cambia. No, falso. Lo que es, rompe sus enlaces, y cierto, y se convierte o cambia de estado. No cambia su composición molecular, sigue siendo la misma, solo cambió de fase. Entonces sería, ¿qué sería? Falso. Falsa. ¿Falso o falsa? Falsa, listo. Seguimos. El siguiente, dice, una fase termodinámica es un estado de homogeneidad, o acá es homogeneidad, de una sustancia. ¿Qué cosa quiere decir eso, profesor? A ver, una fase termodinámica. Una fase termodinámica viene a ser un cambio de estado, ¿cierto? Es un estado homogéneo, por decir, el hielo se convirtió a líquido, agua. Profesor, ¿el agua es una sustancia homogénea? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es homogéneo o no? ¿Sí? Sí. ¿Qué cosa quiere decir homogéneo? Que tú lo vas a, de repente, va a tener lo mismo, las mismas propiedades físicas en todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, profesor, en una fase termodinámica, una fase termodinámica, ¿es un estado de homogeneidad? Por supuesto, puedes tener la fase en estado líquido, la fase en estado sólido o en estado de vapor. ¿Es homogéneo, profesor? Sí, sigue siendo homogéneo. Entonces, profesor, la segunda proposición sería Verdadero. verdadera. La siguiente, ustedes la conocen al toque. En el cambio de fase, ¿la temperatura permanece constante? Falso. Falso. Verdadero. Escucha. Verdadero. Mira. Verdadero. Temperatura. En el cambio verdadero. de fase, ¿la temperatura permanece constante? Sí, cuando Verdadero. cambias de fase, Verdadero. la temperatura no varía, sigue constante. Entonces sería verdadero. Ahí está. Muy bien, seguimos. En la fusión, la temperatura aumenta. En la fusión, la temperatura aumenta al ganar calor la sustancia. A ver,
En la Falso. fusión, la temperatura aumenta al dar calor a la sustancia. Profesor, se está fundiendo. La temperatura sigue constante, no varía. Acá me dice, en la fusión la Falso. temperatura aumenta. No, no aumenta porque hay una fusión, es cambio de fase. Falso. Allá, muy bien. Seguimos. En la solidificación, la presión disminuye al perder calor la sustancia. Allá, profesor. A ver, miren, en la solidificación viene del estado líquido al estado sólido. A ver, el estado líquido, para que se convierta en estado sólido, profesor, debe perder temperatura. Ok, muy bien. Tiene que perder calor, ¿cierto? Para que se convierta en estado sólido. Por decir, el agua hielo, pierde calor y se convierte en estado sólido. Pero jóvenes, la presión, me habla de la presión disminuye. A ver, cuando tienen un cuerpo sólido, ¿cierto? Las moléculas están juntas, ¿cierto? Están tratando de lo más juntas posibles para que el cuerpo sea compacto. Y cuando se convierte a líquido, las moléculas estarán más juntas o un poco más separadas. ¿Cómo estarán, jóvenes? En el estado Más líquido. separadas. Claro, un poco más separadas, profesor. ¿Para qué? Para que no sea rígido como el sólido. Entonces, profesor, ¿la presión disminuye o aumenta? A ver, jóvenes, para que, si está en el estado líquido, para que se convierta en estado sólido, las moléculas deben estar más juntas o no, ¿cierto? ¿Y se necesita qué? ¿Presionarlos o no? ¿Lo presionan o no? Sí. Sí, acá me dice la presión disminuye. ¿Será verdadero o falso? Falso. Falso, porque para que las moléculas del estado líquido estén más compactas y sólidas y se convierta sólido, las moléculas haber deben más estar más presión. juntas. ¿Y de qué debes hacer? ¿Presionarlos o no? Se presiona, profesora. Al cambio de fase hay un aumento de presión. Por eso es que se juntan las moléculas. ¿Está bien? Por eso es que se juntan las moléculas al haber mayor presión. Acá me dice menor presión, profesor. Entonces debe ser falsa. Falso. Ahí está. Seguimos otra vez más. Dice, en el cambio de fase, profesor, la sustancia no cambia de temperatura. Muy bien, miren, en el cambio de fase, la sustancia no cambia de temperatura. No cambia de temperatura y presión. Profesor, no cambia de temperatura, pero la presión puede variar, ¿cierto? La presión puede Cambiar. variar. Entonces, profesor, la primera parte sí es verdadera, pero la segunda es falsa. Entonces, toda la proposición debe ser Falso. Falsa. falsa. Claro, porque no se cumple todo completo. Puede quedar constante la temperatura, pero hay cambio de presión ahí. Muy bien, entonces las tres son falsas. Listo. A ver, atacamos al problema número 1 de su librito. A ver, esto sale rapidito. Lo hacemos acá. Me dice, ¿qué cantidad de calor, jóvenes, debe absorber 30 gramos de hielo que está a menos 20 grados Celsius para obtener agua a 0 grados Celsius? Profesor, me acuerdo, rapidito, mira, la línea, diagrama lineal, me dice por acá, ¿qué cantidad de calor debe absorber 30 gramos de hielo a menos 20? Profesor, aquí tengo un hielo. ¿A cuánto está? Me dice. A menos Menos 20 grados Celsius, ¿cierto? Ahí está. Pero ¿cuánto de hielo tenemos? ¿Cuánto de hielo tenemos, me dice? A ver. 30 gramos. 30 gramos. gramos. Allá, profesor. Muy bien. La masa es de... Ahí está, vamos a colocarlo. Profesor, la masa del hielo es de 30 gramos. Allá, profesor. Muy bien, 30 gramos. Listo. Pero el hielo no puede pasar, ahí, en este caso sí, para obtener a 0, me dice. Allá, de frente, entonces, profesor. ¿Debe llegar a cuánto? A 0 grados. 0 grados Allá, centígrados. profesor, muy bien. 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué hacemos acá? Atentos. Voy a convertir, profesor, el hielo que está a menos 20 grados centígrados, debe pasar ¿hasta dónde? Hasta llegar a 0 grados centígrados. Entonces, profesor, aquí hay un calor, ¿cierto? ¿De quién? Que se le debe suministrar a quién? Al hielo. ¿Está bien? Un calor que se le debe agregar al hielo. Listo, profesor, pero me dice que debemos obtener agua a 0 grados, ¿cierto? Centígrados. Sí. Pero me dice agua, hay que obtener agua. O sea, cuando llega a 0, todavía sigue hielo, ¿cierto? Entonces aquí debe haber un cambio de fase para que se convierta a Qué mala. agua. Claro, qué mala, profesor. Muy bien. Qué mala fuiste. Ahí está. Listo. Y la suma de los dos calores sería el calor necesario. ¿Ok, jóvenes? Hasta ahí lo planteamos. La siguiente, que nos va a quedar todavía una semana de repaso, ahí lo vamos a continuar viendo. Me ganó el tiempo, jóvenes. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Gracias a Cuídense, todos. que tengan buen fin de profesor. Buen fin de semana. semana. Nos vemos. Chao, profe. Tengan un buen fin de semana.